Arrancamos esta serie que está pensada para ti que quieres empezar a tejer al crochet y no tienes idea. Y el material estrella será el trapillo. Vamos a empezar esta serie y vamos a hablar de los materiales que vamos a usar, los principales y los materiales secundarios. ¿Nunca has tejido trapillo? Bueno, empecemos por el principio. Lo primero que vamos a escoger seguramente es el material. Vamos a decir, ¡ay, qué lindo este trapillo! ¡Cómo me gusta! Me quiero hacer un cestito. Todo muy bien. Ya tenemos el trapillo, lo hemos comprado y ahora necesitamos una aguja. ¿Qué aguja vamos a escoger para este trapillo? Bueno, ahora te voy a mostrar la cantidad de agujas que hay y sus variantes y cuál le iría mejor a este trapillo. Generalmente cuando pensamos en trapillo pensamos en agujas súper gordas. Esta es de acrílico, es de plástico y tiene 20 milímetros. Y es una gordota. ¿Ven? A este le iría un poco grande. También tenemos de 18. Ya nos damos cuenta que con estas tendríamos que tejer trapillos de mucho más de, a ver, vamos a medir cuántos centímetros tiene. Miren, este era el centímetro de mi abuelita, por eso lo quiero tanto. Este tiene 3 centímetros y ahora vamos a ver con qué aguja lo vamos a tejer. Bueno, estas agujas son así con la cabecita redondeada, vienen bien, la silueta viene bien marcada, tiene para poner la mano, después vamos a ver las formas de tejer. Y tenemos estas que son más rectas y tienen así en forma de gancho. Estas las compré en Argentina y cuando voy de viaje intento ver qué otro tipo de material o que de otro tipo, estas son del chino, de por aquí, y ver también qué otros tipos de materiales hay en las agujas. Esta es 14 y esta es 16. Y ahí vemos las diferencias. Después tenemos las típicas artesanales en madera, que también esta es 12. También hay que probarla. Te tiene que gustar la manera de cogerlo. Yo ahora les voy a mostrar mi preferida, porque siempre tenemos una preferida. Y todo gira alrededor de esa. Intentamos, pero seguimos con la preferida. Esta es 14. Y aquí tenemos las que serían para trapillo, pero vamos disminuyendo el tamaño. Esta es de 12 y esta es de 10. Este trapillo yo lo podría tejer tranquilamente con esta aguja. Con esta aguja de 12. Y si lo quiero ajustado en esta de 10 no me iría. Pero miren la diferencia que podemos adquirir si venimos a las agujas de mango ergonómico y que son de metal. Estas de metal, la verdad que me encantan las de metal. Ya les estoy diciendo cuáles son mis preferidas. En realidad la mía, la que amo, es la número 9. Y fíjense la diferencia con la número 12 que hay aquí. Que el trapillo, este de 3 centímetros, lo puedo tejer tanto con la de 9, porque lo coge súper bien para tejer cesto, para tejer alfombras. Siempre me gusta grande la aguja. Y esta sería una número 12 y es la que le iría si fuera de plástico, ¿no? O de acrílico. Entonces, ¿qué número de aguja va a usar tu trapillo? En eso también va a variar el tipo de aguja que tengas. Tenemos las agujas de metal que vienen completamente de metal, ¿no? Y aquí te puedo mostrar de todos los tamaños y de todos los colores. La verdad que son muy bonitas, pero no es que lleguen a estos tamaños así de grandes, porque me imagino que serían demasiado grandes. Bueno, estas tienen otra finalidad, en otro momento las vamos a probar.
Y después están las que tienen el mango ergonómico, que también me gusta porque tiene un enganche muy bueno. Pero me ha sucedido que en el caso del trapillo, no en el caso de los granny y todo lo demás que tejemos con lana, me resulta un poco corto a la hora de tejer. Es como que te limita un poco la maniobra, ¿no? Estamos trabajando con un material que es un poquito más duro, que necesitamos darle soltura, ¿ven? Esta sería una número 8, miren, esta es una número 8 y qué bien teje el trapillo de 3 centímetros, ¿vale? Vamos a probar con la número 12, ahí les muestro. No se preocupen que se los voy a ir contando todo pasito a pasito para que aprendan a tejer desde cero. Aquí también, y vemos que se teje con más facilidad porque esta aguja le vendría bien si tejiéramos alfombras o puntos más sueltos y holgados, ¿vale? El trapillo este en sí es fino, otro día hablamos de los trapillos, hoy vamos a hablar de lo que necesitamos para empezar. Entonces fuimos a la tienda y nos compramos el trapillo. ¿Qué necesitamos comprarnos después o qué necesitamos conseguir después? En la cesta de la abuela o en el costurero de la abuela. Una aguja que nos sirva para tejer el trapillo que compramos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque tiene que enganchar, ¿no? Lógico. La lógica nos va a decir que acá nos va a quedar muy grande. Lo vamos a intentar y este va a ser el grosor de nuestro punto. Porque en definitiva cuando vamos tejiendo va cogiendo este grosor. Por eso cuando hacemos el punto, empezamos a tejer, me gusta a mí moverlo. Ajustamos hasta aquí. Entonces está adquiriendo el tamaño 12 del punto. Tejo y subo así, así. Para que todos los puntos nos vayan quedando del mismo tamaño. ¿Vale? Entonces voy y empiezo a probar la aguja. Esta sirve, ¿vale? A ver qué otra más sirve. A ver si esta de madera sirve. Esta podría llegar a servir. Vamos a hacer de nuevo la prueba. Vamos a ponerla aquí. Y, a ver. Es que no he probado si sirve con este, pero vamos a probar. Sí, también sirve. Nos va a llevar un poquito más al ser tan puntiagudito aquí. Por eso la de madera tiene que estar muy bien tallada. La verdad que cuando la compré no es que la miré mucho, no había muchas opciones. Vale, esta no la usaría. A ver esta. Las de plástico, ahora cuando vayan a comprar se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando y a ver qué otras variaciones les ofrecen. Estas tienen, la verdad que tienen un buen enganche, pero al ser tan largo el pico, ¿ves? Cuesta bastante salir. Por esto, que es bastante largo, ¿ves? Cuesta bastante salir. Bueno, vamos a la que uso habitualmente, que podría ser esta también y esta. Para este trapillo podemos usar estas tres y a ver esta es chiquita, ¿eh? Esta es chiquita y estaríamos todo el tiempo luchando a que nos prense el tejido y a su vez que se nos desenganche. Vale, entonces una vez que tenemos, vamos a sacar esto a un lado. Una vez que tenemos el trapillo que compramos, vamos a hacer de cuenta que fuimos a comprar, ¿vale? El trapillo que compramos y las agujas. Ahora necesitamos agujas para luego esconder las hebras que nos quedan por ahí dando vuelta. Podemos usar de plástico, hay de diferentes diseños, de ojos, diferentes tamaños. Generalmente estas las venden todas juntas y miren, porque traen
unas súper grandes. Bien, ahí las vamos a poner todas así. Creo que estas eran en un paquete, no me acuerdo bien. Estas vinieron en un paquete. Estas vinieron en la máquina que teje a mano. Y ustedes ya saben que a mí me gustan usar estas que cogen así, que son las que usan las máquinas de tejer. Aunque ahora vienen en el AliExpress, vende unas manualidades que usa ese tipo de agujas. Aquí no tengo ninguna, pero... Y después las de metal, que se nota que las vengo trayendo desde Argentina. Tenemos de varios agujeros, de varios agujeros, según lo que vayamos tejiendo. Bueno, importante, tenemos el trapillo, tenemos la aguja, ahora necesitamos una aguja lanera. Siempre vamos a necesitar una aguja lanera para luego poder esconder las hebras. Algo que necesitamos también siempre es una tijera. Con los dientes no podemos cortar. Y otra cosa que podríamos llegar a necesitar, bueno, el centímetro para ir midiendo la pieza que vamos a ir haciendo. Si es algo que nos vamos a poner, si es algo que ya tiene una medida, necesitamos una cinta métrica. Tengo muchas, pero siempre cojo esta, que era de la abuela María, y es como una herencia que tengo. Y después vienen los famositos ahora, que todo el mundo usa, que están muy de moda, porque antes no existía. Yo cuando tejí esto no había. Los marcadores. En mi época los marcadores eran o un pedacito de lana, o un invisible del pelo, o lo que cogiéramos por ahí, ¿vale? Ahora están estos imperdibles y hay otro tipo de modelos. Vienen las cajitas de 10, de 20, de 30 y la verdad que no son caros. Y esto dura para toda la vida. Esto es porque si recién empezamos, que seguramente yo les voy a ir marcando, vamos a empezar a marcar algunos puntos para que no nos perdamos. Cuando empezamos a tejer es importante marcar algunos puntos para no perderse. Y algo que podemos llegar a necesitar, en el caso del trapillo, esto es así, no te frustres, pero te vas a encontrar, como me ha pasado a mí, iba tejiendo y de repente, uy, ¿qué pasó? ¿Venía suelto? Entonces ahí toca coger y coser. Según lo que quieras, puedes pegarlo con pegatela o puedes también darle una cosida. El nudito no me gusta para nada porque de la manera con el nudito se va a notar. Vamos, se va a notar. Y con lo que mejor lo va a dejar es que pongas caras enfrentadas, lo extiendas y hagas un hilván, un zigzag. Nudito, tiqui, 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 nudito, cierro y esto pasó a ser uno otra vez. Y casi no se va a notar. A veces por vagancia no nos gusta y lo dejamos pasar, pero si quieres hacer algo bien terminado, usa el hilo y la aguja, ¿vale? Bueno, hasta aquí los materiales, pero también les voy a mostrar una idea que uso hace un tiempo y es esta. Cogí esta canastita de plástico que digo, ¡guau! ¡Qué bien me viene! Una aguja de tejer de 2 agujas y paso mi trapillo por ahí y lo que estoy haciendo es estirar para que no se me enrosque. Antes lo cogía por el centro, un método de la abuela, pero ahora necesitamos que el trapillo nos quede lo más recto posible a medida que vamos tejiendo, así el tejido queda más prolijo. Sabemos que todo ayuda a que nos quede mucho mejor. Así que si tienes una canastita, una aguja, un palito, algo que haga que el trapillo pueda girar, no lo dudes, ¿vale? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Si te gusta, regálame un like y te animo a que pongas manos en el trapillo porque una vez que lo hagas no vas a parar. Podemos hacer de todo con este material. Es más, tú misma puedes hacer tu propio trapillo.
Y si no sabes cómo, te lo dejo aquí en uno de los vídeos que ya tengo en mi canal. Y si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.